continuación procederemos a dar inicio con el bloque de ginecología general, puntos clave en ginecología. Escucharemos a continuación el enfoque diagnóstico de la úlcera vulvar a cargo de la doctora Sonia Salamanca, ginecóloga de la Universidad Pontificia Javeriana, especializada en colposcopia y adenoscopia. Ha sido coordinadora del Departamento de Patología Cervical y Vulva del Hospital Universitario Samaritana, coordinadora del Departamento de Patología Cervical, Ginesalud IPS, docente de posgrado de la Universidad de La Sabana y a quien tengo el gusto de conocer hace ya varios años. Prácticamente compartimos algo de información también, así que bienvenida, doctora, y muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar hoy acá acompañándolos en la celebración de estos 60 años de la Sociedad Antioqueña de Ginecología y Obstetricia. Vamos a hablar de úlcera vulvar. Y para poder hablar de úlcera vulvar, lo primero que yo tengo que decirles es que tenemos que aprender a diferenciar entre 3 términos dermatológicos importantes. El primero es la fisura, el segundo la erosión y el tercero la úlcera. La fisura básicamente es una fractura lineal que compromete la epidermis, la dermis y puede llegar a ser muy profunda. No sé cómo pararme para poder ver la imagen y mostrárselas bien. Hay un dato que les quiero dejar aquí antes de continuar, y es que cuando uno hace o evalúa una lesión en piel de vulva, lo primero que tiene que saber es si la lesión es primaria o secundaria. En este caso, por ejemplo, tenemos una placa eritematosa que compromete toda la región perianal, compromete el periné y se extiende hasta el tercio inferior de vulva. Asociada a esa lesión tipo placa encontramos estas fisuras profundas. ¿Qué característica tiene la fisura? La fisura tiene una característica importante y es que sigue el pliegue cutáneo, siempre sigue los pliegues cutáneos. Y entonces aquí lo vemos en el surco interlabial y aquí lo vemos en la región perianal. Estoy un poquito agripada y por eso a veces se me va como la voz. Lo otro importante es la erosión. La erosión es una pérdida superficial. Entonces, la fisura es profunda pero es lineal. La erosión es una pérdida continua y superficial de la epidermis. Es una pérdida muy superficial. Compromete solamente la epidermis y entonces en este caso tenemos una erosión en esta zona, mucosa sana acá, una úlcera, porque es que las erosiones se pueden convertir en úlceras por rascado, por irritación, por sobreinfección. Y aquí vemos otra erosión profunda. Y las úlceras sí definitivamente son lesiones profundas que incluso pueden alcanzar el hueso. Siempre dejan cicatriz, siempre dejan cicatriz. Para llegar al diagnóstico de la úlcera, uno tiene que hacer un examen juicioso clínico, basarse en una anamnesis, ¿sí? Una correcta anamnesis, asociado a eso un examen físico completo, pero el examen físico debe ser un examen físico mucocutáneo, es decir, que se deben examinar todas las mucosas y toda la piel. Se debe tener una lista de diagnósticos diferenciales y obviamente hacer un apoyo clínico de laboratorio. Nosotras construimos en la Samaritana una historia clínica de patología vulvar con la intención de que no se nos olvidaran los ítems que son necesarios para tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Sin embargo, en úlcera vulvar hay cosas que son supremamente importantes y no se nos pueden olvidar, y lo primero es la edad. La edad es importante porque hay patologías que son más frecuentes en prepúberes, mujeres en edad fértil o mujeres posmenopáusicas. Es muy raro ver una enfermedad de transmisión sexual en una niña prepúber, ¿cierto? Probablemente sea más frecuente ver dermatitis atópica, hemangiomas, úlceras de Lipschutz. En esa edad es mucho más frecuente ese tipo de patologías que, por ejemplo, en la edad posmenopáusica. Entonces, la edad es un factor supremamente importante. Lo segundo importante es la recurrencia, y ahorita cuando empezamos a ver casos clínicos ustedes se van a dar cuenta que hay casos que dan recurrencia y hay otros que no dan recurrencia. Los medicamentos. Los medicamentos pueden producir úlceras vulvares y fíjense que no es por allá el antiarrítmico rarísimo que no conocemos, sino que son los antigripales,
Los antibióticos de amplio espectro, los anticonvulsivantes, los AINES, incluso los imidazoles tópicos. Esa maña que tenemos nosotros los ginecólogos, los médicos generales, de tengo resequedad, clotrimazol, me pica, clotrimazol, para todo clotrimazol, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro tema importante son los síntomas constitucionales y los síntomas en otros sitios o mucosas. Es algo fundamental para el diagnóstico diferencial. A mí a veces me mandan fotos, entonces me mandan una foto de una vulva y me dicen, ¿qué opinas? Y yo digo, opinar aquí es muy difícil, porque es que sin un contexto clínico uno no puede hacer un diagnóstico. Ustedes van a darse cuenta ahorita que miremos fotos que las úlceras por su morfología no nos permiten hacer diagnóstico diferencial. Entonces, mucho cuidado. Esta tabla se las traje aquí, no con el fin de asustarlos y que todos saquen una lupa, sino que realmente esa tabla ustedes la tienen acá en su mano. Esa tabla la tienen en su mano mucho más leíble, ¿cierto? Y esa tabla es la que pretendemos desglosar en este momento. Entonces, cuando hay una patología vulvar, lo primero que uno hace es decir, clasificarla en 3 grandes grupos. Si una paciente consulta por cualquier síntoma, prurito, ardor, dolor, entonces lo primero que yo pienso es, tengo 3 grandes grupos. Estos 3 grandes grupos voy a diferenciarlos en infecciosos. Entonces yo digo, esta patología puede ser infecciosa, esta patología puede ser dermatológica o esta patología puede ser tumoral. Y en los casos de úlcera, obviamente aplica el hecho del trauma. Entonces vamos a empezar con las enfermedades infecciosas, que ustedes lo ven ahí en el algoritmo. Entonces está enfermedad infecciosa. Este algoritmo lo hicimos con Adriana. Adriana es dermatóloga de Samaritana y con ella construimos la clínica de vulva hace ya cerca de 10 años. Trabajamos juntas intentando estudiar y aprender, porque esto es de autoaprendizaje, no hay un curso específico que nos entrene sobre patología vulvar y muchas veces en la universidad no recibimos la información que necesitamos para aprender a manejar correctamente estas enfermedades. Entonces hicimos ese algoritmo que ustedes ven ahí, que lo tienen en sus manos. Y básicamente lo que dijimos fue, de las patologías infecciosas pueden ser enfermedad de transmisión sexual o no enfermedad de transmisión sexual. Esta es una paciente de 40 años que consulta porque lleva 10 años de prurito. Entonces 10 años, episódicamente ella hace prurito, después del prurito hace ardor vulvar y disuria. Cuando la vimos la primera vez, y un dato importante, siempre los síntomas eran premenstruales. Cuando la vimos la primera vez no tenía lesiones, entonces nuestra primera sospecha fue una vaginitis candidiásica recurrente. Pero le dijimos, ven cuando tengas las lesiones, y cuando llegó con las lesiones lo que encontramos fue esto. Unas úlceras, ¿sí?, de borde bien definido, con un halo eritematoso, de diferentes tamaños y diferentes formas, con una distribución herpetiforme, ¿cierto? Y esto es muy importante, ese halo eritematoso alrededor de la úlcera. ¿Qué piensan ustedes? Un herpes, ¿no? Es la primera sospecha, lo primero que uno piensa. ¿Y por qué piensa uno en un herpes? Úlcera dolorosa, úlcera múltiple, varios tamaños, fondo limpio, halo eritematoso, ¿cierto? Entonces todas esas cosas me llevan a sospechar, ojo, recurrencia. Y eso es importante. Cuando una paciente consulta por un primer episodio de herpes, lo primero que yo tengo que decirle es, tienes un 70% de probabilidad de presentar un segundo episodio y tienes un 50% de probabilidad de presentar 10 episodios este año. Y eso no es raro. El herpes tipo 2 da recurrencia de manera muy frecuente. Entonces la paciente le damos el aciclovir o el valaciclovir, se va contenta y regresa a los 2 meses, oye, otra vez. Y entonces otra vez le damos aciclovir, valaciclovir y regresa a los 2 meses, oye, otra vez.
Y entonces uno se asusta porque dice, jue madre, porque esto no le funciona. Y resulta que no le funciona porque así es la enfermedad. El herpes es una enfermedad recurrente, y acuérdense cuando hablábamos en la anamnesis de preguntar las recurrencias, eso es muy importante cuando estamos hablando de un BSET, cuando estamos hablando de un herpes vulvar. No todos los herpes son característicamente como ustedes lo vieron ahí. Esta es una paciente que le hicimos una conización cervical por un carcinoma in situ y llega al año a su control para hacerse su prueba de papiloma. Y lo que nosotros, está asintomática, y lo que nosotros encontramos son estas úlceras, pero fíjense la diferencia. Primero, el sitio de aparición, el sitio anatómico. Eso es otra cosa importante. El herpes no te respeta ningún sitio anatómico, no es exclusivo de la mucosa, no es exclusivo de la piel no pilosa, no es exclusivo de la piel pilosa, aparece en cualquier lado. Entonces lo que encontramos es unas úlceras de diferentes tamaños nuevamente. El borde en este caso es un borde sobreelevado, fíjense acá, el fondo es un fondo limpio, pero la característica, miren la distribución herpetiforme. No teníamos claro que fuera un herpes, teníamos la sospecha, pero no teníamos claro que fuera un herpes. Siempre que hay duda, se toma biopsia. ¿De dónde se toma la biopsia? Si uno se puede llevar toda la lesión con un punch, pues se la lleva completa. Pero si la lesión es muy grande, lo que uno hace es tomar parte de la piel enferma y parte de la piel sana con ese mismo punch, y eso le sirve al patólogo y ojalá enviáramos las fotos. Le dimos valaciclovir a la señora y este es el resultado a la semana, ya completamente sin lesiones. Un antecedente de carcinoma in situ, un antecedente de herpes, y uno tiene que pensar inmediatamente en un riesgo de VIH. Y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros en la consulta de patología cervical estamos pidiendo VIH? Deberíamos pedirlo de manera rutinaria porque el papiloma es una enfermedad de transmisión sexual y el VIH va en aumento en el mundo, o sea que nosotros deberíamos pedir de manera rutinaria VIH. Si yo tengo cáncer de cuello uterino y VIH positivo, eso se llama SIDA. Entonces hay que tener presente pedir el VIH. Esta es otra paciente que consulta sintomática, llega porque su citología está alterada a la unidad de patología cervical y que ve uno, ve una úlcera de bordes sobreelevados. Primera característica, única, solo una. Bordes sobreelevados, no le duele, no siente nada, no le duele, no le molesta. Fondo limpio y una adenopatía inguinal. ¿Su sospecha cuál es? Una sífilis, sí, una sífilis primaria. Fue nuestra primera sospecha. Le pedimos el FTA-ABS y efectivamente salió positivo. Acuérdense que no pedimos, como antes lo hacíamos, BDRL primero y luego FTA-ABS, sino que de una vez pedimos prueba treponémica. Y entonces efectivamente una sífilis primaria, se le dio tratamiento con penicilina benzatínica para ella y su pareja. Esta es otra paciente que tuvo parto vaginal en el Hospital Universitario de la Samaritana y durante el parto les llamó la atención que tenía una úlcera dolorosa en el tercio superior del labio mayor. Esa úlcera era una úlcera de bordes pobremente definidos. Si se dan cuenta que a diferencia de la anterior, esta úlcera no tiene unos bordes tan claros, como que se pierde y se difumina por acá. Es una úlcera secretante, produce materia, produce pus, es una úlcera que secreta, tiene algo de material fibrinoide, tiene una adenopatía inguinal. ¿Qué sospechan? Un chancro blando, ¿cierto? Un chancro blando. Generalmente los chancros blandos no dan en esa localización. Generalmente los chancros blandos dan a nivel de los labios, porque es donde está el trauma, la zona de contacto. Pero con este tema del rasurado, mi esposo me pelea para que no hable tanto del rasurado, pero es que el rasurado es el mal de nuestro siglo. El rasurado aumenta el riesgo de neoplasia intravulvar, aumenta el riesgo de condilomatosis, aumenta el riesgo de molusco contagioso. O sea, el rasurado tenemos que eliminarlo de la agenda de todas las pacientes en la medida de lo posible. No sé si lo ven bien. Esta es una paciente que consulta por disquexia, hematoquexia.
y además de eso disquexia, hematoquexia, tenesmo rectal y estreñimiento. Y entonces lo que yo encuentro en ella es esta úlcera, que si ustedes la ven ahí, es una úlcera de bordes definidos pero irregulares, ¿sí? Definidos pero irregulares, con un centro limpio, pero a veces se presenta de forma con, digamos, placas necróticas, que es lo usual. Esta enfermedad se caracteriza, esta foto no es de esta paciente, esta foto la extraje de este sitio, y aquí ustedes ven úlceras a nivel del recto, úlceras a nivel del recto profundas con una capa de fibrina muy importante. ¿En qué piensan ustedes? En un linfogranuloma venéreo, ¿cierto? Entonces, el linfogranuloma venéreo tiene 3 fases. La primera fase es una fase asintomática. La señora no siente nada, no sabemos nada. De pronto empieza con un cuadro de proctitis. Le duele para defecar, sangra cuando defeca y aparecen bubones en la región inguinal. Y de pronto ese bubón tiene tanta necrosis, tanto material necrótico que explota. Y entonces ya si lo diagnosticamos en esa fase lo diagnostica cualquier persona. Entonces un linfogranuloma, 5 minutos, no puede ser, me están haciendo trampa. Voy a apurar. Entonces, enfermedades de no transmisión sexual. Niña de 10 años, papás con gripa, 2 semanas anteriores, niña con papás con gripa, ella con algo de rinitis, y empieza a aparecer prurito en la región vulvar. Después del prurito en la región vulvar aparecen estas lesiones ulcerativas perianales y a nivel de los muslos. Lo primero que uno debe pensar es una infección por estreptococo hemolítico del grupo A, ¿sí? Entonces las infecciones respiratorias pueden tener compromiso a nivel vulvar porque hay manipulación de la zona respiratoria y manipulación de la zona vulvar, sobre todo esto ocurre en niñas. Esta es una paciente que consulta por síntomas generales, astenia, dinamia, fiebre, malestar general, y ha estado así durante 2 semanas y de pronto empieza con ardor vulvar. Y de pronto lo que uno encuentra son unas úlceras, pero vean la diferencia de estas úlceras. Estas úlceras están en mucosa, cara interna de los labios menores. ¿Qué característica tiene? Tiene una placa fibrinoide sobre la úlcera, esa placa no desprende fácilmente. Son úlceras que en algunas oportunidades pueden estar en espejo o, como en este caso, simplemente están una al lado de la otra. ¿Qué sospecha tiene uno en esos casos? Sospechas de infección, no enfermedad de transmisión sexual, posiblemente un citomegalovirus, posiblemente un Epstein-Barr. ¿Qué hacemos con esta paciente? Lo que hicimos con ella fue simplemente darle lo que hacemos con todas, y es, 1, medidas generales, tienes que controlar el dolor, o sea, tienes que quitarle el dolor porque esto duele mucho. ¿Cómo le quitas el dolor? Un cicatrizante en frío, puesto en la nevera, o lidocaína puesta en la nevera. Le das doxiciclina porque le cubres, digamos, varias bacterias sobre infección, además de la acción antiinflamatoria de la doxiciclina, y le das corticoide tópico. Y con eso la paciente recupera de inmediato. Paciente de 70 años que fue trasplantada por una falla renal, está inmunosuprimida por los medicamentos que le están administrando y empieza con sangrado vaginal. Al examen físico lo que uno observa es una úlcera muy profunda en la cara interna del labio mayor, y además de eso, fíjense que el fondo es sucio, está cubierto por estas placas de fibrina. Esas placas de fibrina no despegan de manera fácil, o sea, uno intenta limpiarlas y realmente no despegan de manera fácil. Se tomó una biopsia sospechando un cáncer, se tomó una biopsia y el reporte de la biopsia dice que hay muchísima necrosis a nivel de la epidermis, y en la dermis profunda lo que ellos encuentran son nidos de material caseoso. Y entonces uno sospecha posiblemente en una tuberculosis. Entonces una tuberculosis vulvar, que no es rara. Paciente que se estuvo rasurando, hizo un folículo, se sobreinfectó por estafilococo y hizo una gran úlcera. ¿Qué característica tiene esa úlcera? Que es indurada, que es dolorosa,
pero además de eso tiene un halo eritematoso muy extenso porque tiene una celulitis asociada. Entonces fíjense que hemos visto úlceras de enfermedad de transmisión sexual, úlceras no enfermedad de transmisión sexual. ¿Podría uno diferenciar una úlcera de enfermedad de transmisión sexual de una de no transmisión sexual? Difícil con solo el examen físico, entonces necesitamos datos clínicos para podernos apoyar. Voy a pasar muy rápido aquí. Esta es una paciente que consulta por una semana de evolución de prurito vulvar asociado posteriormente a ardor. Y entonces aquí ya estoy hablando de causas dermatológicas de la úlcera. Dentro de las enfermedades bullosas, la causa más frecuente es la dermatitis de contacto. Y entonces, ¿qué encuentran ustedes? Ven una placa blanquecina que se extiende por toda la comisura anterior, ven unas úlceras, más erosiones en algunos casos, algunas sí son más ulcerativas, unas erosiones redondeadas de diferentes formas y tamaños homogéneos con una gran erosión central a nivel del clítoris. Los labios están respetados, el capuchón, digamos el clítoris está respetado y se ve una atrofia importante. Diagnóstico: dermatitis alérgica. Diagnóstico: dermatitis alérgica. ¿Qué hace uno con ella? Un poquito de corticoide local, algo para el dolor. ¿Ya acabé? Bueno, ya acabé. Es que el problema mío es que me pongo a hacer la charla y entonces me salen y me salen cosas. Voy a mostrar solamente un par. Paciente lavada con isodine, ¿cierto? Nos llaman a la unidad de cuidado intensivo y lo que uno encuentra es edema, y además del edema, una extensa erosión. Dermatitis alérgica. Paciente pediátrica, paciente con toma de medicamentos, hace una necrosis de todos los queratinocitos, la epidermis se desplaza de la dermis y forma estas grandes erosiones. De las no bullosas, el líquen escleroso, fíjense que yo les decía al principio de la charla que hay que fijarse en la lesión primaria. La lesión primaria es una placa blanquecina, la lesión secundaria es una extenda úlcera a nivel del periné. Entonces uno ahí podría pensar en una enfermedad de Paget, ¿cierto? Pero lo más seguro con ese contexto que ya tiene es que sea un líquen escleroso. Un líquen plano erosivo, no hay labios, el clítoris no tiene capuchón, fusión central de los labios menores, entonces es un líquen plano erosivo. Mira uno la boca y ve este tejido o este entramado blanco grisáceo que son las estrías de Wickham. Y esta es una enfermedad granulomatosa que todos conocen y es la enfermedad de Crohn, edema duro. Acuérdense que les dije las fisuras en corte de cuchillo muy dolorosas, son muy características de la enfermedad de Crohn. Y bueno, ahí los dejo y yo creo que tenemos tiempo después para hacer otras charlas. Muchísimas gracias por su atención. Mil gracias a la doctora Sonia por su excelente presentación.